Gálatas 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, te doy gracias y te bendigo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás, Señor. Gracias, Dios del cielo, por cada alma que está en este lugar, por cada vida que tú has traído a este lugar, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, que tú abras nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Que nosotros hoy podamos entender, Dios, que tú eres real, que tú eres un Dios que habla, Señor, que tú eres un Dios, Padre Santo, que responde, que tú eres un Dios, Padre Santo, que te comunicas con tu pueblo, Señor, que somos nosotros los que a veces, Padre Santo, no queremos escuchar tu voz. En esta hora, Dios, queremos ofrecerte, Padre, una ofrenda, Dios, de corazones, oídos, mente, todo nuestro ser dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, quita todo obstáculo. Señor, quita toda oposición, quita todo tropiezo, Señor. Rogamos que tu presencia sea manifiesta en este lugar, Señor. Que tú pongas un cerco alrededor nuestro, Dios del cielo, y que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga en nosotros lo que tú quieres hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo en 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué puede saber un hombre de dolores de parto? Es la pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Sabe acaso un hombre acerca de la intensidad de los dolores de parto? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Y tratando de ubicarnos en el contexto histórico de ese momento, en cómo eran los partos en ese momento y en el bienestar y la salud que había, porque de repente hoy hemos descubierto una cantidad de enfermedades dolorosas, espantosas y terribles, pero en aquel tiempo, cuando se hablaba de un dolor intenso, de un dolor fuerte, se hablaba de dolores de parto. Y el apóstol Pablo ha escogido esta figura porque él es un judío y los judíos tienen una capacidad de expresión o una forma de expresión que está cargada de metáforas, está cargada de figuras literarias. Eso es lo rico de la escritura, de la Biblia. Es por eso que yo a veces no me aparto mucho de las traducciones antiguas, que eran unas traducciones que respetaban las metáforas que usaba el escritor sagrado como tal. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, si nosotros empezamos a pensar en lo que eso significa, nos vamos a dar cuenta que en una sola frase Jesús condensó una verdad inmensamente profunda, inmensamente grande, que podríamos pasar años estudiando esa realidad de que Jesús es la luz del mundo, y él pudo expresar esa gran verdad utilizando una sencilla y simple metáfora, como la metáfora de la luz. Yo soy la luz del mundo, o dijo, yo soy el pan de vida. Son cosas tan sencillas, pero que precisamente por esa figura literaria propia de la cultura judía, por esa figura literaria es que el lenguaje se hace rico y la transmisión del significado es más profunda, es más eficaz. Entonces, el apóstol Pablo escoge, por decirlo así, esta forma metafórica de expresar el dolor que él está sufriendo. Dice él
que vuelve a sentir dolores de parto. Quiere decir que él ya está habituado, número uno, está habituado a experimentar ese dolor de parto. Quiere decir que es la segunda vez que está experimentando esos dolores de parto. Pero como hay muchos caballeros aquí y también hay muchas mujeres que no han tenido un parto, hay muchas mujeres que por X o Y razón tampoco saben que es un dolor de parto. ¿Cómo podríamos definir el dolor de parto? ¿Cierto? Entonces, yo buscando aquí la parte como clínica, los dolores de parto son una serie de contracciones que van creciendo en intensidad y en dolor y que no se calman de ninguna manera, sino que aumentan y que solamente terminan cuando el niño nace. No hay otro momento, o sea, eso no se acaba. Un dolor de parto, una vez que comienza, no va a parar, ni se va a atenuar, ni se va a disminuir. El único final del dolor de parto es cuando el niño nace. Solamente ahí se acaba el dolor. Y es también bastante significativo que inmediatamente que termina el dolor de parto, y yo creo que todas las mamás aquí estarán de acuerdo conmigo, en el mismo momento en que el dolor de parto termina y suena aquel llanto de aquella criatura en medio de ese quirófano, el dolor se convierte en una alegría inmensa y profunda. Yo no sé si ustedes recuerdan el día en que nació su primer bebé, pero yo recuerdo el día en que nació mi hija, recuerdo ese llanto, recuerdo toda la experiencia traumática, triste, dolorosa, todo el contexto, todas las circunstancias que rodearon eso, y recuerdo cómo uno salta en un segundo de un profundo dolor a una profunda e inmensa e inexplicable alegría, solamente con escuchar el llanto de la criatura y que se lo muestren a uno que por lo general es bien maluco, pero uno lo ve divino. Entonces, el dolor de parto es una cosa que es tremenda y el apóstol Pablo está tratando de ilustrar la vivencia espiritual de él utilizando esto. Y está diciendo algo que es tremendo porque está diciendo a los Gálatas, es decir, a los creyentes de la iglesia de Galacia, una iglesia que él fundó en uno de sus viajes misioneros, les está diciendo: yo otra vez vuelvo a sentir dolores de parto. Así que la figura es todavía peor. Es algo así como una mujer que ha tenido un largo trabajo de parto, que ha soportado la intensidad de las contracciones, la intensidad del dolor, y luego cuando ya la criatura está por nacer, le dicen que el bebé no nació y que los dolores de parto van a comenzar de nuevo. Cierto, creo que ninguna mujer podría soportar que le dijeran eso, no, otra vez no, ya háganme una cesárea o hagan algo, pero yo no voy a la segunda vuelta ya no más. Entonces el apóstol Pablo, quiero repetir estas cosas para que nosotros podamos entender lo que él está tratando de expresar, entendiendo el contexto, pero entendiendo también algo, que él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía al escritor sagrado a colocar las palabras correctas, a colocar las ilustraciones correctas, a expresarse lo más claro que pueda para que podamos entender unas realidades espirituales que precisamente por ser espirituales son demasiado complejas para comprender. ¿Y qué nos está transmitiendo aquí el apóstol Pablo con esto? Nos está diciendo que el trabajo, escuche, el trabajo de traer un alma a los pies de Cristo es un parto. El trabajo de traer un alma a los pies de Cristo es un parto. Escuche bien, la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios encaminada a ganar un alma para Cristo, es como un trabajo de parto que solamente termina cuando la persona que estamos predicando o a la persona a la que estamos discipulando muestra en su carácter un rasgo del Señor Jesucristo.
Eso a veces no lo tenemos tan claro. Así que lo voy a repetir. El ganar un alma para Cristo es un trabajo que se hace a través de la predicación de la palabra, a través del discipulado. Y es un trabajo que es un parto tan doloroso y tan intenso que solamente termina cuando la persona muestra en su carácter y en su conducta un rasgo del Señor Jesucristo. No cuando la persona viene acá y se bautiza. Somos tan religiosos, tan ritualistas y a veces no entendemos las cosas. Este era el problema del apóstol Pablo. Este era el problema del apóstol Pablo. Mire, la carta a los Efesios, el capítulo 4, voy a leer un momentico Efesios, el capítulo 4, en el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A quién es el que hay que aprender? A Cristo. A Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído. ¿A quién es que hay que oír? A Cristo, ¿cierto? Y habéis sido por Él enseñados. ¿Quién es el que nos tiene que enseñar? Cristo. Conforme a la verdad que está ¿en dónde? En mis visiones, en la revelación que ayer Dios me dio, en la profecía que bajó. Dice en Cristo, ¿cierto? Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. ¿Y ese nuevo hombre qué es? Dice, está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que el parto termina, los dolores de parto terminan cuando la persona muestra en su conducta, en su hablar, en su carácter, los rasgos característicos del Señor Jesucristo, como está Él revelado aquí en la palabra de Dios. Y ese era el problema por el cual el apóstol Pablo no estaba contento con la iglesia de Galacia. Cualquier pastor contemporáneo hubiese podido decirle al apóstol Pablo, pero ¿cuál es el problema que tienes con esa iglesia? ¿No los ves como son de juiciositos? Es quizás Galacia, la iglesia en Galacia, la iglesia que todos los pastores contemporáneos quisieran tener. Son todos juiciosos. Todos se portan bien. Miren lo que dice el apóstol Pablo de ellos en el versículo 10 del mismo capítulo 4. Guardáis los tiempos, los meses, los años, los días. Son juiciosos con los horarios, son juiciosos con las festividades, son juiciosos con el congregarse, cumplen con todas las normas y con muchas más de las que se deben cumplir. Son exteriormente, moralmente correctos. Están allí y son gente, como podríamos decir nosotros, son gente de bien. Algunos hasta predican y se les dan por corregir al apóstol Pablo. Son predicadores, están instruidos. Entonces le pueden decir al apóstol Pablo, pero ¿cuál es el problema tuyo con esa iglesia? ¿Cuál dolor de parto? Deberías estar contento si todos están allí cantando y alabando al Señor, todos se han bautizado, todos participan de la Santa Cena, todos se visten decentemente. Todos cantan bonito. ¿Cuál es el problema que tú tienes con esa iglesia? ¿Por qué te estás amargando la vida? Y el apóstol Pablo contesta, sí, pero es que no veo a Cristo en ellos. No veo a Cristo en ellos. Qué diferente es la mente del apóstol Pablo a la de los contemporáneos. Qué diferente es. Hermanos, pensando yo en esto, llegamos siempre a la misma conclusión.
a la misma triste y dolorosa conclusión que nos debe preocupar a todos. A todos nos debe preocupar. Y es que se puede fundar una iglesia, se pueden adoctrinar personas, se pueden llenar sillas, se pueden llenar templos, se puede desarrollar en los miembros de una iglesia grande un sentido de pertenencia y un absoluto sentido de lealtad hacia el líder. Y yo conozco iglesias así. Una lealtad a muerte ante el líder. Le piden hasta permiso para leerse un libro o para ir al baño. Yo conocí una congregación donde un hombre no se tomaba una pastilla si primero no llamaba al pastor para preguntarle si se la podía tomar o no. Y son iglesias grandes, numerosas, prósperas. Se puede hacer todo eso. Se puede hacer todo eso y que al mismo tiempo ningún miembro de esa iglesia tenga en su carácter ni un rasgo del Señor Jesucristo, ni un rasgo de mansedumbre, ni un rasgo de humildad, ni un rasgo de misericordia. Es más, se puede hacer todo eso sin nombrar siquiera al Señor Jesucristo y sin ni siquiera leer su palabra. Se puede hacer todo eso. Yo estudié, me preparé y nací y crecí en un concilio grande. Ya no voy a decir el nombre, pero es el concilio más grande del mundo. Es el primer concilio a nivel mundial en número de miembros. Y aprendí muchas cosas buenas y le doy gracias a Dios. Pero también había cosas como estas. Se han desarrollado técnicas. Habían cursos de iglecrecimiento. Un curso de iglecrecimiento. ¿Sabe lo que dice la Biblia del crecimiento? ¿Sabe lo que dice la Biblia del crecimiento? Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Pero hay un curso de iglecrecimiento. O sea, ¿cómo hacer crecer su iglesia? Y las técnicas nada tienen que ver con el poder de Dios. Hoy nosotros miramos una invitación cualquiera, de esas que le gusta a las multitudes. Gran noche apostólica. Ven por tu milagro. Tu vida no será más nunca igual. Invitado especial. Juanchito tal por tal con la unción poderosa de la cancelación de las deudas y de la prosperidad. Noche apostólica y profecía. Esto a la gente le encanta, hermano. Así que no se rían, porque de pronto, a veces yo me río y a veces encuentro que alguno de ustedes por allá se coló. Así que ni les creo. Por allá tirando piedras y que para ver a Jesús Adrián, porque, bueno, en fin. Bueno, hermanos, un show completo, un espectáculo completo, y se mueren, hermanos, se mueren por estar allí. Y para estar allí, repito, empujan, patean e insultan. O sea que Cristo no está. Porque si usted está en Cristo, usted es incapaz de empujar a alguien. Y es incapaz de pelear por una silla. Cuando usted de verdad tiene a Cristo, usted es incapaz de ser tan indecente. Pero eso es lo que hay. Y eso es lo que le gusta a la gente. Así que no se requiere para formar algunas iglesias de experimentar los dolores de parto que experimentaba el apóstol Pablo. Y eso nos muestra, hermanos, que hay dos maneras de traer gente a la iglesia.
Oiga bien, hay dos maneras de traer gente a la iglesia. Por eso es que yo puedo estar segura que todo el que vino hoy lo trajo Dios. Así que anote eso usted que vino hoy. A mí me trajo Dios aquí. Usted verá qué hace, pero ya Dios lo trajo. Yo le aseguro que a usted no lo trajo un hombre. Yo le aseguro que a usted lo trajo Dios. Que fue el poder de Dios. Es más, yo le aseguro que si por usted fuera, usted no estuviera aquí. Yo le puedo asegurar a muchos de los invitados que si se te hubiera ocurrido una excusa, la hubieras dado. Yo te puedo asegurar que tú que estás ahí sentado, ni tú mismo sabes cómo fue que dijiste que sí. Pero ahí estás sentado. Así que no te preocupes que aquí a todos nos ha pasado lo mismo. Hermanos, hay dos maneras de traer gente a la iglesia. Una es a través del evangelio puro y sin adulterar. Y la otra es a través de técnicas, astucias y habilidades humanas para convencer y seducir a los hombres. Lo que decíamos, técnicas de iglecrecimiento como el G12, como una cantidad de métodos para obligar a las personas a venir, diversas estrategias, ganchos para conquistar a las personas, y todo eso incluye mentira. Imagínese, usted llega a un vendedor, le quiere vender, en un proceso de venta siempre hay más de 2 o 3 mentiras. Así que usted al vendedor no le crea por completo, porque es que las ventas son así. Esconden la parte mala y aumentan la buena, y si le quieren añadir cosas, pero de eso se trata. Entonces, hay dos maneras de traer gente a la iglesia. Pero esa gente que es traída a la iglesia por mano humana, por esfuerzo, por eso es que yo les digo, a mí a veces me dicen, voy a hacer un paréntesis, pero a veces me dicen y que no, yo estoy diciéndole a fulanito o a fulanita para que se venga para acá, está en otra congregación, pero yo le estoy diciendo que se venga para acá. No, hermano, no traiga a esa gente para acá. No, déjelo donde está. Déjelo donde está. Aquí hay una escuela y la palabra es gratis. La palabra es gratis. Si usted cree que hay un hermano en una iglesia que no se está alimentando de la verdad, invítelo a hacer un curso, pero no se lo traiga para acá. Porque este es un jardín de Dios y Dios aquí siembra al que quiere, lo siembra Dios. Si lo siembra el hombre, número 1, va a traer problemas. Y número 2, se va a ir. Lo que Dios sembró es lo que Dios sembró. Su obligación es proclamar la palabra de Dios, y para eso Dios nos ha dado un instrumento que es la escuela. Tú no tienes que decirle a nadie que se salga de su iglesia. Tienes que decirle, mira, es un curso de la Biblia. Si esa persona cuando descubra la verdad y entienda la Biblia, entienda lo que Dios ha escrito y descubra que allá donde está le están diciendo otra cosa, Dios la convencerá, Dios la traerá. Pero no forces eso, hermano, de verdad que traes dolores de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque traes a alguien a la fuerza y traes a alguien que va a creer que te está haciendo un favor en venir. Y de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que Dios nos llama, se trata de que Dios nos atrae con su amor, con su gracia, con su palabra. Es Dios el que nos debe seducir, como lo hizo con el profeta Jeremías, que dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Si Dios no te seduce, nadie te puede seducir. El resultado de estas personas que son llevadas a las iglesias con mentiras, con engaños, con herramientas, con técnicas,
El resultado de todo este proceso de crecimiento, de coloque luces, de adecue el ambiente, traiga payasos, haga que el culto sea agradable, que la predicación tenga chistes, que tenga gracia, que la gente se sienta cómoda. Que la música sea con el estilo y la melodía que le gusta al mundo. Que el escenario parezca algo así como una discoteca con luces de colores y cosas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir agradable, cosas que apelen a tus emociones y que te hagan estremecer y tú digas, a mí eso me gusta. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy en día de personas que han traído con esos métodos, con esas formas? Hermano, iglesias que cuando yo pienso en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo profanan todas las cosas, en cómo adecúan todas las cosas para que te sientas bien, yo me quedo aterrada de que existan iglesias así. Porque si alguien se quiere divertir, pues para eso están los circos, los cines, los teatros. Y la diversión no es mala. Si tú seleccionas lo que tú quieres, si tú quieres ir al cine, selecciona una película que te edifique. Eso no es pecado. Si quieres ir a un festival, si quieres ir a una exposición, eso es otra cosa. Pero si tú quieres conocer a Dios, sabes, no hay manera. Tiene que ser que el mismo Dios te traiga. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dijo también, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie. Para venir a Dios es Dios el que nos trae. Nadie quiere venir a Dios. Escucha, nadie quiere venir a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. Lo que nosotros queremos son las bendiciones de Dios. Nosotros por lo general llegamos a una iglesia buscando paz mental, buscando salud física, buscando prosperidad, buscando la restauración de un matrimonio, buscando nuestro bienestar, pero nunca jamás venimos buscando realmente a Dios. Es Dios quien nos está buscando a nosotros. Es Dios quien te está buscando a ti. Es Dios el que en un momento de su gracia, de su poder, te muestra su gloria para que tú lo descubras, para que tú lo conozcas. Pero la iniciativa es de Él. El que descendió de los cielos fue Cristo. Tú no has subido al cielo. Él descendió por nosotros. Él fue el que vino a buscarnos. No fue por el esfuerzo humano. Estos cristianos que son traídos con promesas falsas, con luces de colores, con herramientas psicológicas de crecimiento, con música, con show, con espectáculo y con un evangelio adulterado, donde se promete prosperidad, bienestar material, salud perfecta y una cantidad de mentiras que Jesucristo nunca prometió. Estos cristianos resultan ser una falsificación de los verdaderos cristianos. Resultan ser una hechura humana que tiene una apariencia falsa de piedad. Tienen el sello del concilio. Tienen la marca de su denominación y son una copia de su pastor. Esos son los cristianos hechos con fuerza humana. Son especímenes raros. Yo los encuentro como especímenes raros. De hecho, yo no tengo ningún tipo de comunión con personas así. Yo no me puedo entender con gente así. Con ese tipo de cristianos
que no tienen olor a Cristo, que no tienen ningún parecido con el Señor Jesucristo. Es una carcasa, una apariencia, como un robot. No sé si ustedes han visto un robot que se llama Sophie, que es una mujer. Habla como una mujer, contesta, dialoga, conversa, hasta entiende lo que es un chiste y hace una cantidad de cosas, pero adentro no hay un alma. Así también son estos cristianos. Hablan como si fueran cristianos, se congregan como si fueran cristianos, viven de alguna manera como si fueran cristianos, pero Cristo no está en ellos. Cristo no está en sus corazones, ni en su vocabulario está su nombre, ni sus palabras están en su corazón. Esta diferencia de estos dos tipos de cristianos, los que son hechura humana y los que son hechura divina, el apóstol Pablo la ilustró con una alegoría. ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo? Toma a dos mujeres reales del Antiguo Testamento, Sara y Agar, las dos mujeres que tuvo Abraham, y hace una alegoría para que nosotros entendamos lo que es un verdadero cristiano y lo que es un cristiano fabricado humanamente. Vamos a leer la alegoría de Pablo en el versículo 21 hasta el 27. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, o sea, Agar, y el otro de la libre, o sea, de su esposa legítima, que era Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Quién lo diría, no? No hay que Jerusalén, qué bonita eres, Jerusalén, qué linda eres, cuán próspera eres. Mira lo que dice Pablo, es esclava. Versículo 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Estas dos mujeres, Agar y Sara, representan estas dos realidades que hay en las iglesias. Y sería bueno que tú te preguntaras, conforme a la experiencia que has tenido con Dios, ¿cuál de las dos es tu mamá? Hijo, ¿de cuál de las dos eres? Comencemos por Agar, que tuvo a un niño llamado Ismael, y conocemos su historia. Llegó un momento de crisis en la fe de Abraham y en la fe de Sara, y Sara se le ocurrió la brillante idea de ayudar a Dios. Y en una crisis de fe, ¿qué es una crisis de fe? Cuando tú crees que Dios no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. O cuando tú crees que Dios no ha hecho lo que dijo que iba a hacer porque hay algo que tú no has hecho. Es decir, que el actuar de Dios está condicionado a ti. O sea, que tú le puedes amarrar las manos a Dios. O sea, mejor dicho, cuando tú no entiendes la fidelidad de las promesas de Dios y su soberanía y poder para actuar sin ti y a pesar de ti. Entonces, hubo un momento de crisis que dijo: si Dios prometió eso y Dios es fiel, tiene que ser que hay algo que nosotros no hemos hecho. Y entonces Sara dijo: bueno, conforme a la costumbre del mundo, miren la alegoría tan buena que hizo Pablo, conforme a la costumbre del mundo. ¿Y cuál era la costumbre del mundo? Pues que cuando una pareja
no podía tener hijos porque la esposa legítima no los podía dar. Entonces la esclava de esa esposa podía tener relaciones con el marido y el hijo que daría a luz sería un hijo legítimo de la pareja. O sea, sería hijo legítimo de Sara y de Abraham, no de Agar. Esa era la costumbre de los esclavos, era la costumbre del mundo en esa época. Hacer las cosas a mi manera, utilizar los recursos de los que tengo, o sea, lo que tengo, lo que se usa, lo que se me ocurre, la brillante idea, lo que todo el mundo hace. O sea, yo no puedo ser tan tonto, tengo que ayudarme, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, lo cual es falso porque Él nunca dijo eso. Entonces, ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Sara le dijo, acuéstate con Agar, y todo eso fue un problema. Hermano, eso fue un problema tan grave, tan grave, tan grave, que hasta hoy se están matando. ¿Sí entiende? O sea, miren la televisión, no hay plomo por allí, plomo por allá. Perdón, ¿por qué? Por ayudar a Dios. Todos esos que se están dando plomo con Israel son descendientes de Ismael. Tremendo problema, ¿cierto? Por querer ayudar a Dios. Así fue como nació Ismael y así es como nacen todos los cristianos según la carne, con el esfuerzo humano y con las costumbres del mundo. Pero a mí me cambiaron el agua, ¿sí ve? Eso es de la carne. Entonces, hermanos, vamos a mirar al otro niño que nació, Isaac. Isaac nace, dice la Escritura, según la promesa. Mire qué tremendo. Nace según la promesa. El nacimiento completo de Isaac es un cumplimiento de una promesa. Es decir, ahí nadie metió la mano. El nacimiento de Isaac es la manifestación del poder y de la fidelidad de Dios. Ahí no hay nada. ¿Sabe por qué no hay nada? Bueno, porque Sara siempre había sido estéril. Y ahora no solamente es estéril, sino que ya tiene la menopausia. Y Abraham tiene 100 años. Ni fuerzas tiene ya. Y no existía ninguna pastilla en esa época. Para los que están pensando lo que no deben pensar. Se acabó y se acabó. No va más. De esa pareja que ha perdido la fuerza, que ha perdido el vigor, que ha perdido la esperanza, que lo ha perdido todo, que está completamente seca, un vientre completamente enjuto, de ese vientre seco y de ese hombre ya sin fuerzas, sobrenaturalmente y por el poder de Dios es engendrada una criatura. Allí nació Isaac. Isaac nace por el poder de Dios. Isaac nace porque Dios lo prometió y lo hizo. Es tan loco y tan absurdo que a ellos les da risa. Solamente contemplar la idea de que fuera posible le ocasionó risa. Y por eso es que Isaac significa risa. De manera sobrenatural nace Isaac. Y eso es la principal diferencia que hay entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. La Biblia dice claramente que a los que han creído en el Señor Jesucristo, a los que reciben al Señor Jesucristo, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de mujer, sino de voluntad de Dios. Los cristianos nacen y existen por el poder de Dios. No hay nada que produzca cristianos, sino la palabra misma de Dios. La palabra misma de Dios.
No hay ninguna herramienta, no hay ningún método, no hay ningún G12, no hay ningún método que produzca vida, sino la palabra de Dios, el evangelio predicado. Y quiero decirte que para que una persona se convierta al evangelio, se necesita todo el poder de Dios. Porque el verdadero evangelio no es una promesa de prosperidad, ni es una promesa de éxito, ni es una promesa terrenal. El verdadero evangelio dice que tú y yo somos pecadores y que vamos para el infierno. Y eso es muy difícil de recibir para personas tan buenas como tú y como yo. Para gente tan de bien y tan decente como tú y como yo. Es muy difícil que tú entiendas la magnitud de tu pecado y de tu maldad cuando realmente nos creemos buenos. Es muy difícil que lo entendamos, a menos que la luz de Dios nos ilumine y nos lo resplandezca. A menos que el Espíritu Santo de Dios nos dé convicción de pecado y quebrante nuestro corazón duro y soberbio. Es muy difícil que una persona se convierta a Cristo escuchando un evangelio así. Por eso es que lo han cambiado y por eso es que lo han adulterado. Pero cuando alguien escucha este evangelio, y por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, experimenta el arrepentimiento de sus pecados. Miren, no hay cosa mejor que le pueda pasar a un ser humano y es que se dé cuenta de su pecado y de su maldad. Pero la iglesia está llena de gente victimizada que se cree buena. Los hijos mayores, recuerdan, se creen buena gente. Los malos son los demás. No hay cosa más dura y fea que el ego, que el yo, que el orgullo, que la soberbia. Para quebrantar eso se requiere de todo el poder de Dios. Para que alguien baje su mirada y reconozca su pecado, solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Solamente. Por eso solamente hay que predicar, como dice el himno, sembraré la simiente preciosa y dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Lo que Dios haga, todo tiene que ver con su poder y con su gracia, que también es soberana. La gran diferencia de estos dos hijos o de estas dos mujeres está no solamente en que el uno se forma por el esfuerzo humano y el otro se forma por el poder de Dios, por el poder de su palabra, por el poder de su evangelio, por la sangre del Señor Jesucristo, por el sacrificio del Calvario. Porque Dios en su misericordia dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede convertir tinieblas en luz? Solamente Dios con su palabra. Y dice, Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para que, iluminados por su Espíritu, podamos ver la gloria de Cristo, que es invisible a estos ojos materiales, que solamente ven carros, casas, plata y cosas materiales. Pero no podemos ver lo esencial, no podemos ver a Jesús, a menos que Él mismo nos ilumine y nos lo muestre. Un cristiano verdadero es el resultado del poder y de la intervención sobrenatural de Dios. Por eso es que duele tanto cuando no nace el niño. Por eso es que le duele tanto a Pablo, porque lo único que él puede hacer es predicar el evangelio. Solamente Dios es el que da la vida. Solamente Dios
es el que engendra hijos. Ahora, la segunda gran diferencia es que uno de esos hijos es esclavo y el otro es libre. Y toda la carta a los Gálatas habla de la libertad gloriosa del creyente. La libertad. La libertad. La diferencia es la libertad. Ay, ¿qué es la libertad? Que los hijos de Agar son esclavos, los hijos de Sara son libres. Los hijos de Agar que fueron hechos a través del esfuerzo humano son esclavos, pero los hijos de Sara que fueron hechos por la palabra de Dios, porque Dios lo prometió y así lo hizo, esos son libres. Bueno, ¿y qué es libertad? ¿A qué se refiere eso de la libertad? Si definimos la libertad, bueno, creo que una de las mejores definiciones de libertad es que libertad es la capacidad de hacer sin ninguna limitación, sin ningún esfuerzo y sin ningún tropiezo lo que a mí me hace feliz. Eso es libertad. Repito. Libertad es la capacidad de hacer sin esfuerzo, sin estorbo, sin tropiezo, sin limitación, exactamente lo que a mí me hace feliz, es decir, lo que yo quiero. Eso es libertad. Cuando hago lo que quiero, cuando hago lo que me deleita, cuando hago lo que me produce bienestar y gozo y nada ni nadie me lo impide, eso es libertad. Lo contrario de libertad es cuando tengo que hacer lo que otro me impone o lo que las circunstancias me imponen o lo que me toca hacer. Cuando una persona no es libre, puede tener motivos que la obligan a hacer cosas que de otra manera no hiciera. Por ejemplo, un cristiano hecho carnalmente puede llevar una vida moralmente decente. Número uno, por miedo al infierno. Por miedo. Si no me porto bien, me voy para el infierno. Ese cristiano va a la iglesia y se abstiene de muchas cosas por miedo. Escuche bien, pero si ese miedo no existiera, él hiciera lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Pues no ir a la iglesia, irse de rumba, emborracharse, fornicar, pecar, mentir, falsificar, hacer trampa. ¿Por qué? Porque no existe el factor miedo que lo obliga a reprimir lo que él quiere verdaderamente hacer. Otra persona puede portarse bien, ser moralmente correcta, porque el ser humano tiene algo por allá en su corazón que se llama necesidad de aprobación o aceptación humana. Y entonces puede venir a una iglesia una persona con problemas de autoestima, con problemas de soledad, con problemas de que su vida no tiene sentido, y de pronto entra a una congregación y comienza a sentir que ahí la quieren, comienza a sentir que tiene cosas que hacer para allá. Es decir, hay una motivación que tiene que ver con la satisfacción de una necesidad. Y dice, si dejo de ir, porque qué jartera ir, pero si dejo de ir, pues me quedo sola y nadie me quiere. Si dejo de ir, pues ya no tengo más nada que hacer, ya mi vida no tiene sentido. Y así, o sea, pregúntese ahora mismo usted por qué está aquí. No es que si uno no se congrega se muere, eso es verdad. El que no se congrega se seca, se pasma, se enfría, pues eso es verdad. Pero yo quiero decirle algo, ese no es el motivo para congregarse de una persona libre. La persona libre se congrega porque quiere. La persona libre se congrega porque lo anhela. La persona libre se congrega porque disfruta y es un placer congregarse. Yo siempre he tenido una preocupación con algunos cristianos que por cualquier cosa no se congregan, por cualquier cosa.
por cualquier cosa. Yo digo, debe ser que es una tremenda carga y un tremendo esfuerzo los pocos días que se congregan. Un esfuerzo tremendo porque es más cómodo quedarse en casa. Y yo me voy hacia atrás como tratando de ponerme en los zapatos y entender. Hermano, yo recuerdo desde el día en que yo me convertí a Cristo, no hubo un día en que yo no deseara estar en la presencia de Dios junto con mis hermanos. Porque en la presencia de Dios estamos las 24 horas. Pero no hubo un día en que yo no deseara cantar las alabanzas con mis hermanos. No hubo un día que yo no deseara congregarme. No lo ha habido hasta estos días. Yo nunca he venido porque me toca. Qué miserable es el cristianismo que viene porque le toca. Qué miserable es el cristianismo que no toma porque está prohibido. Qué miserable es el cristianismo que no baila porque es pecado. Qué miserable es que tú no vayas a donde no quieres ir porque está prohibido. Eso es esclavitud y esos son los cristianos según la carne, que no han nacido de nuevo, que tienen un corazón que no ha sido redimido, que aman el mundo, que aman la carne, que aman el pecado y que no han gustado, no han probado a Dios. Esos son esclavos, aunque estén sentados en la congregación. Tengo tantas anécdotas de eso. Por eso yo pienso que esto no es obligado, hermano. Esto no es obligado. Yo no creo en la obligación. A mí nadie me obligó. Un día vine por pena y el Señor me conquistó. Revisa qué sucede dentro de ti con las cosas de Dios. Revisa cómo está tu corazón, revisa dónde está tu gozo, revisa dónde está tu deleite. Allí donde está tu deleite, allí está tu Dios. Por eso tampoco creo en los cristianos que no se ríen. Cristianos muy serios, muy aburridos. Hermanos, la historia de la redención, metafóricamente en el Antiguo Testamento, nos muestra claramente qué es la redención. En el Antiguo Testamento, la esclavitud del pecado estaba ilustrada con la esclavitud del trabajo en Egipto. Eso es lo que simboliza Egipto. Cuando el pueblo judío estaba en Egipto como esclavo. Cuando el faraón les decía, trabajen y trabajen duro y trabajen más. Porque ustedes los que están es desocupados, ustedes los que están es ociosos. El mensaje de faraón es tienen que trabajar, tienen que trabajar. Eso es lo que pedía Faraón. Hagan más ladrillo, recojan más paja, trabajen y trabajen y trabajen. Esa es la voz del Faraón. Trabajen y trabajen y trabajen. ¿Y sabe qué decía Dios? Dios le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que hagan fiesta. ¿Sí ve la diferencia? Trabajo, trabajo y trabajo. Fiesta. Oye, ¿qué diferencia hay entre el trabajo y la fiesta? Yo creo que eso no es necesario explicarlo, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre el trabajo duro, agotador y extenuante que imponía el faraón y la fiesta a la cual los estaba invitando Dios? Yo creo que ahí está todo claro. Dios tiene una pedagogía increíble, no explica todo con plastilina. Y yo no creo que seamos brutos, sino que es que no queremos entender. Eso es lo que creo, que no queremos entender. Esa era la metáfora, esa era el simbolismo, lo que Dios quería decir, ¿no? ¿Sabe? Vivir para Dios es vivir en una fiesta, es vivir en una celebración, es una vida que celebra. Nosotros hoy celebramos a Cristo y quiero decirte y mañana también.
Mañana también lo celebramos. Mañana celebramos su redención. Y todos los días de nuestra vida, así decía el salmista, te bendeciré eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Porque la vida cristiana es una vida de gozo, es una vida de alabanza, es una vida de fiesta. Pero la religión es una esclavitud. El tener que ir, el tener que hacer, el tener que orar, el que tener que leer, el tener la obligación, eso es para los que están muertos. Y hoy simplemente tienes que preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida que no deseas a Dios? ¿Qué está pasando en tu corazón que no deseas al Señor? ¿Qué está pasando? Porque se está acabando el tiempo y la película se está terminando. ¿Cómo va a ser tu fin? ¿Cómo va a ser tu final? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Tú que comenzaste con gozo y con alegría y te gozabas en Dios cuando no tenías nada, cuando andabas en el desierto, cuando pedías lo que ahora tenías, pero lo amabas más cuando no lo tenías. Tú que amabas a Dios intensamente y ahora lo amas apaciguadamente. ¿Qué te está pasando? Pregunta el Señor, ¿qué te está pasando? ¿Comenzaste por el Espíritu y vas a terminar en la carne? Dios escribió una carta. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Algo está pasando en el corazón de la iglesia. Algo está pasando en el corazón de los hermanos. Algo está pasando. Y Dios, repito, tiene una agenda que ya está por terminar. Dios nos está llamando a levantarnos, a dejar de jugar, a ser sinceros, a ser genuinos, a ser veraces. Es Dios el que engendra a sus propios hijos. No somos nosotros con nuestra fuerza. Es su palabra, es su poder, sí, sí, así lo hace Dios. Pero no hay ningún esfuerzo humano ni ninguna habilidad humana. Al contrario, hay pura debilidad. Ahora el apóstol Pablo nos cuenta cómo fue que fundó la iglesia de Galacia. Y él está hablando de cómo fundó la iglesia de Galacia, pero si tú has leído el libro de los Hechos y si tú has revisado el ministerio del apóstol Pablo y todas las iglesias que fundó, las fundó en medio de gran dolor, gran prueba y gran tribulación. Antes de fundar la iglesia de Tesalónica, que estamos estudiando Tesalonicenses, venía de Filipo. ¿Cómo se fundó la iglesia de Filipo? Lo azotaron, lo encerraron en la cárcel de más adentro, en una mazmorra fría y oscura. Lo amarraron, lo azotaron a él y a su compañero Silas. Y ahí es donde nace la iglesia de Filipo. Y así nacen todas las iglesias, Tesalónica, Berea. Todas las iglesias nacen de un profundo conflicto, de una profunda prueba, de una profunda debilidad. Mira cómo nace la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo les está diciendo, oigan, ustedes no son hijos de Agar. Ustedes no son el fruto del esfuerzo humano. Vamos a recordar cómo fue que ustedes recibieron el evangelio. Versículo 13, 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio
de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. La iglesia de Galacia se fundó porque, al parecer, dicen los estudiosos, el apóstol Pablo fue a Galacia buscando refugio para una enfermedad terrible y espantosa que él tenía en su propio cuerpo. Tenía que ser una enfermedad que lo hacía aborrecible, o sea, una enfermedad que producía asco. Como él dice que había tanta solicitud, amor y aceptación en los creyentes de Galacia, que ellos estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos, se infiere que la enfermedad de Pablo tenía que ver con sus ojos y que tenía que ser una enfermedad purulenta, que tenía que tener una secreción infecciosa. Y en aquellos tiempos, escuchen bien, la mentalidad del mundo y la mentalidad judía era una mentalidad que decía: si tú estás enfermo, Dios no te quiere. Si tú estás enfermo, es porque algo malo has hecho. Si tú estás enfermo, Dios no está contigo. ¿Cómo tú me vas a hablar de Dios si Dios ni siquiera a ti te ha curado? Esa es la mentalidad. Pero así enfermo y con sus ojos completamente infectados y llenos de secreciones, así se presentó el apóstol Pablo a predicarle el evangelio a los Gálatas. Él no se presentó en camioneta, él no se presentó con saco, él no tenía corbata, él no estaba bien peinado, no tenía maquillaje, no tenía perfil, no tenía nada. Pero los Gálatas lo recibieron como si fuera Dios. Los Gálatas lo honraron como si fuera el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifestó en aquel glorioso evangelio que ellos recibieron. Y el que recibe el evangelio del Señor Jesucristo, recibe a Cristo, recibe vida, rcibe salvación, recibe una nueva naturaleza, recibe el poder de Dios. Así que, hermanos, ¿quién te enseñó el evangelio a ti? Alguien que andaba perfumado, alguien que andaba maquillado, alguien que tenía las uñas pintadas, alguien que vestía saco y corbata, alguien que andaba en un Ferrari, alguien que andaba en una camioneta, alguien que te hizo creer que ese era el sello de Jesucristo. Pues no, era un farsante, era un mentiroso. El apóstol Pablo dice: a mí no me moleste nadie, que yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El evangelio no es fuerza humana. El evangelio no es personalidad arrolladora. Discierne, iglesia. Quítate la venda de los ojos. Esto no es personalidad arrolladora. Esto no es carisma. ¿Qué personalidad arrolladora puede tener un hombre que tiene los ojos podridos? ¿Qué sucedió en el corazón de los Gálatas? Entró el poder de Dios. Entró la palabra de Dios, entró el evangelio de Dios, llegó Cristo. ¿Por qué? Porque aquel que llevaba el evangelio no solamente llevaba el mensaje, sino que llevaba a Cristo en su corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que fue así realmente. Cristo vino en Pablo a traerle salvación a los Gálatas. Cristo vino en un enfermo a traerle salvación a un pueblo. Para que la gloria no sea de los hombres, sino solamente de Dios. Para que no seas hijo de esclavitud, sino hijo de la promesa de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 16, ¿dónde está? En el 15, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabas? Yo doy testimonio de que si hubieras podido, te hubieras sacado tus propios ojos. Me he hecho pues tu enemigo por decirte la verdad. Ahora, porque Pablo predica la verdad, ahora sienten que Pablo es su enemigo. ¿Qué cambió en el corazón de los Gálatas? Y esa es la pregunta. ¿Qué cambió en tu corazón?
¿Qué cambió en tu corazón que ya no corres hacia Dios? ¿Qué cambió en tu corazón que ya no amas al pueblo de Dios? ¿Qué cambió en tu corazón que ya no reconoces al líder de Dios? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Alguien te enseñó algo? Dios dice en su palabra, ¿qué te he hecho yo, pueblo mío? Dice así el Señor. ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío? ¿Qué te ha hecho Dios a ti? A ver, ¿dónde están los resentidos con Dios que están respirando? ¿Dónde están los resentidos con Dios que durmieron en cama y se levantaron vivos? A pesar de sus mentiras, de sus trampas, de sus fornicaciones, de sus adulterios. ¿Dónde están los que están resentidos con Dios? Porque Dios se llevó al hijo, porque Dios se llevó a la abuela. ¿Dónde están los resentidos con Dios? Si todo lo que tienes te lo ha dado Dios por gracia. ¿Qué te he hecho yo? Dice el Señor. Lo único que te he hecho es el bien. Lo único que te he hecho es el bien. La pregunta es, ¿qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes tú para ofrecer? Que sea de corazón, que sea gozo, que sea alegría. ¿Tienes un corazón enfermo? ¿Tienes un corazón lleno de las cosas del mundo? ¿Tienes un corazón adúltero que solamente se goza en las cosas de este mundo? ¿Tienes un corazón enemigo de Dios? Porque así dice la palabra, que el amor del mundo es enemistad contra Dios. Entonces no eres hijo de Dios, no tienes su espíritu, no has nacido de nuevo. No tienes vida. No tienes vida. Pero Dios quiere, como dijo Jesucristo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cristo no viene a quitarte ni el alcohol, ni la droga, ni la fornicación, ni los vicios estúpidos que crees que te den felicidad. Cristo vino a que pruebes el verdadero gozo, el gozo inefable de su presencia, la paz que el mundo no te puede dar, el perdón que solamente a través de su sangre y de su cruz puedes recibir, y la vida eterna que no te mereces, pero que Dios te quiere regalar solamente en Cristo Jesús.